Muy bien interesante el conversatorio con Iván Lorenzo. Como dije, Iván Lorenzo tiene un verbo que yo no quisiera estar en la acera de enfrente de él. Me gustaría que por lo menos me vea como amigo político, porque verdaderamente al pan le llama pan y al vino no le llama de otra forma que no sea vino. Bueno, siempre hay entrevistas interesantes, sobre todo en el ámbito político, porque este es un año, como yo he repetido, y usted también aquí, este es un año que luce bastante intenso en materia política. Claro que sí. Y esa intensidad se refleja precisamente por el nivel de exposiciones, el nivel de enfrentamientos que se produce entre rivales políticos. Y eso es lo que se espera en este 2026, un año previo a la definición de candidaturas, y entonces lógicamente tiene que ser un año muy intenso. Pero igualmente, Gregory, nosotros siempre al final abordamos temas de interés internacional que generan mucha tensión. La tensión disminuyó ayer a nivel mundial con la exposición de Donald Trump ante el Foro Económico de Davos, y uno dice que Donald Trump vuelve de nuevo a mostrar realmente lo que es. Por un lado, qué bueno que Manuel ha dicho que la tensión disminuyó con la presentación de Donald Trump. Qué bueno que lo dijo él. Sí, yo sé que a usted le agrada eso. Lo dijiste tú. Pero voy a decir, porque previo a esta intervención en este foro importante, donde tienen cabida líderes no solamente a nivel presidencial y de jefe de Estado, sino también de grandes corporaciones privadas y organismos internacionales, ahí él dice que él desiste de cualquier interés, ya sea por compra o por una operación militar de Groenlandia. Y esto se produce en un escenario donde la tensión iba aumentando entre Europa y Estados Unidos, incluso en el plano militar, porque habían países como Francia que estaban dispuestos a enviar contingentes militares a Groenlandia para defenderla. Ya hubo una iniciativa, tanto de Dinamarca, que es la que tiene la soberanía sobre estas islas, y Suiza, que desplegaron apoyo militar, poco significativo, pero sí esa presencia, aunque simbólica, mostró la disposición de estos países de defender esto. Ojo, Manuel, ahora, para que no haya una interpretación mala de mi parte, lo que acabas de decir es que él se desconecta ya de la intención de adquirir a Groenlandia. Lo hizo ayer de que no utilizará la fuerza, pero la intención de captarla, absorberla, se mantiene. No, porque el acuerdo que definió ayer lo que implica está hablando de un acuerdo con la OTAN, no precisamente con Dinamarca, que es quien tiene la soberanía sobre esta isla, sino con la OTAN. Este acuerdo, él se reunió con Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN. Correcto. Él dice que el acuerdo implica, Estados Unidos tiene un proyecto, que es lo que se llama la cúpula dorada. Esa cúpula dorada es la instalación de un sistema de misiles capaz de garantizar la seguridad del territorio de los Estados Unidos, pero también del resto de los países de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que está planteando este acuerdo inicialmente? ¿Qué es lo que ha trascendido? Es que ese sistema de misiles, de esa cúpula dorada que tiene el proyecto Estados Unidos, sería emplazada en Groenlandia. Habría un emplazamiento en Groenlandia que garantice la defensa de Estados Unidos frente a una eventual situación conflictiva con Rusia, con China, y entonces ese sistema de misiles estaría instalado en Groenlandia, o parte de ese sistema de misiles se utilizaría a Groenlandia para ese despliegue. Y entonces eso, dice Trump, que va a favorecer tanto a Estados Unidos como a la OTAN. Eso es lo que él está diciendo. Ayer mismo, la primera ministra de Dinamarca reaccionó diciendo que ese acuerdo no implica que Dinamarca renuncie a la soberanía de Groenlandia, que Dinamarca está abierta a discutir el tema de Groenlandia a nivel político, a nivel de políticas regionales y a nivel de seguridad. Y entonces lo que está hablando Trump con el despliegue de estos misiles que integrarían lo que él llama la cúpula dorada,
representa un tema de seguridad y entonces Dinamarca es parte de la OTAN y como parte de la OTAN, en cualquier colaboración ya que se defina entre los miembros de la OTAN está precisamente el territorio de Groenlandia. Bien, pues siendo así, por esa vertiente, pues tendremos una modificación de lo que Trump originalmente que dijo, que de una u otra manera. Sin embargo, en la práctica puedes estar seguro que la preponderancia de Estados Unidos, de acuerdo a la intención de Trump, es controlar todo lo que tenga que ver con ocupación en la práctica de Groenlandia. El domo, Israel tiene un domo sí, que lo ha utilizado previamente también, sí, un domo protector. La cúpula de hierro. La cúpula de hierro se llama. Bueno, el de Israel. pero Trump dice que esto se está discutiendo a nivel de la OTAN. Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia. Es una caja de sorpresa, sí, Donald Trump. Exactamente. Tiene una base militar en Groenlandia, no es una base grande, pero es una base militar que ya tiene ahí. Lo que habría que discutir con la OTAN es cómo utilizar el territorio de Groenlandia para el desplazamiento de esos misiles. Y entonces eso pasa con que Groenlandia pasaría a ser no solamente una isla más en el territorio global, sino también vendría a ser una isla de objetivo militar para Rusia y para China en el caso de que se dé una conflagración mundial o un conflicto entre las tres grandes potencias. Sería un caso único, sería como territorio, que haya un territorio... No, yo pienso que esta cúpula dorada que está hablando Donald Trump igualmente sería emplazada en otras bases militares que tiene Estados Unidos en ultramar. Estados Unidos tiene base militar en todo el mundo y entonces estamos hablando de una cúpula dorada para proteger no solamente el territorio de Estados Unidos, sino también los territorios de los países de la OTAN. Entonces, me imagino que el despliegue en Groenlandia sería estratégico. Una base que está muy cercana, sobre todo a Rusia, y entonces eso sería, desde ese punto de vista, sería estratégico. Pero habrá que ver en definitiva qué resulta. Lo que sí es importante que se disminuye esa tensión entre Europa y Estados Unidos, que implicó incluso que el martes, yo creo que el martes, sí, Donald Trump anunció incrementos de aranceles para 8 países europeos porque no estaban de acuerdo con que Estados Unidos tome posesión de Groenlandia. Y ahora anuncia que esos aranceles se dejan sin efecto. Mira, que es una política muy habitual en Donald Trump. Sí, es cierto. Así mismo es como lo indicas. La llegada de Donald Trump a Davos, a la cumbre que cada año en enero se realiza, como ya lo has indicado muy bien, de personalidades altísimas a nivel mundial, se produce de una manera muy peculiar. Cuando él despega, cuando su avión despega, tuvo que retornar minutos después porque había una alerta, una alarma de un fallo eléctrico que tenía el Air Force One, un avión que tiene casi 40 años. Usual, sí, poco usual. Es un avión que casi tiene 40 años en la edad de los aviones. Es un avión... Y él no aceptó el que le estaba ofreciendo Qatar, sí, un avión nuevecito. Sí. Él dijo que sí. Ese es otro tema. Bueno. Retorna a la base aérea de Andrews y ocupa un avión similar al Air Force One, porque hay dos. Hay dos iguales, sí. Entonces ocupa el otro avión. Entonces llega retrasado, con más tiempo. Inclusive los entrevistadores le decían que era increíble la fortaleza física, el ánimo, la energía que mantenía Trump con su edad, evidentemente, haciendo referencia intrínseca a su edad, y 1 hora y 5 o 10 minutos fue la participación de Trump frente al auditorio. A partir de ahí, y es a lo que me voy a referir, él se sienta con un anfitrión que lo entrevista y hacen un conversatorio de una media hora, y entre los temas que toca está el de Ucrania y Rusia. Y lo que me llama la atención es lo siguiente, el enfoque que hace Trump de este caso. La paz Rusia-Ucrania
Él dice, Trump, que el odio tremendo que hay entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky es tan intenso que no ha permitido que cese el asesinato diario de miles y miles de personas de uno y otro bando. Que el odio tremendo entre esas dos personas es que no permite que haya paz entre ambos bandos. Y es una gran tristeza escuchar esto, porque Manuel, si Trump indica eso y tú lo tomas como cierto, y pienso que hay que tomarlo como cierto porque la evidencia es amplísima, ha habido intentos hasta del Papa en el Vaticano de interceder y no hay forma. Pero si uno de ellos dos tiene en determinado momento la intención de que haya paz, el otro se opone y ha sido así en reiteradas ocasiones, que cuando ya uno se pliega o está dispuesto a acceder a que haya un entendimiento, el otro presenta obstáculos y no se produce esa paz. Mientras tanto, son miles de ucranianos, centenares de rusos, hombres, mujeres, hasta niños que ya lo que hacen es que ofrendan la vida y son cruentamente y cruelmente asesinados en este intercambio, sobre todo con drones, que son los que han llevado en los últimos meses la voz cantante en los ataques de un bando a otro. Es una pena triste, estamos lejos físicamente de ese escenario, pero solamente pensarlo entristece el alma de que por dos personas no se logra que se paren centenares de muertes cada día. Sí. Mire, antes de yo dar mi opinión sobre eso que usted estaba planteando, a Vladimir Putin le falló una maldad, porque él dice ayer que Estados Unidos podría comprar a Groenlandia ofreciendo entre 200 y 1.000 millones de dólares. Y nada, es decir, le falló ese ingrediente que quiso poner ahí para tratar de agudizar más el pleito entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque ya Trump dijo lo que hay. Pero, mire, en relación a eso, Trump regularmente es muy pragmático al observar este tipo de conflictos y de diferencias que se dan a nivel mundial. Y digo que es muy pragmático porque reducir el conflicto Ucrania-Rusia a una animadversión personal entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, a mí me parece que es un poco, no es significativo, es decir, no es significativo porque usted se pregunta, por ejemplo, cuáles fueron las razones iniciales que tuvo Putin para invadir a Ucrania. Bueno, estuvo muy lejos de un problema personal entre él con Zelensky. Putin lo que alega es que él no podía tolerar que Ucrania fuera parte de la OTAN o fuera parte de la Unión Europea, porque eso representaba un riesgo de seguridad para la Unión Soviética. Eso fue lo que dijo Putin con esa operación especial, que él le puso nombre a esa invasión como operación especial, pero una invasión que violentó la soberanía de un país. Lo que ha sucedido a partir de entonces, rápidamente, es que las condiciones que pone Rusia para llegar a un cese al fuego, no una paz definitiva, a un cese al fuego, si usted lo ve en términos prácticos, en términos de pudor, en términos de decencia, en términos de patriotismo, Ucrania no puede aceptarlo. Putin ha ocupado alrededor un poco más del 20% del territorio de Ucrania. Ha declarado incluso repúblicas independientes dentro del territorio ucraniano. Y entonces Putin lo que quiere es que ese territorio que ha captado militarmente, en un acuerdo de cese al fuego, Ucrania se comprometa a cedérselo, es decir, a comprometer su soberanía. Esta parte es mía. Entonces, eso es un acuerdo que pone a Zelensky contra la pared. Es decir, yo o sigo luchando hasta el final o sencillamente aquí echo por el suelo todo mi patriotismo, toda la soberanía ucraniana, y entonces él dice, esos términos yo no los puedo aceptar.
Entonces o sea, pasa hay un bueno que el propio hay un Trump, bueno y hay un malo. sí, el propio Trump en ocasiones se ha puesto más del lado de Rusia que del lado de Ucrania. Pero en definitiva, Trump va a recibir hoy precisamente a Zelensky en la Casa Blanca. La Casa Blanca a partir de hoy se convierte nuevamente en un punto interesante porque está anunciado también que va a recibir a Delcy Rodríguez, la que Manuel, encabeza un gobierno de facto. A mí me parece que Zelensky ya tiene su habitación en la Casa Blanca. Sí, nada más falta que lo invite a dormir. Pero a cada momento va y para no pasa nada. Para discutir nuevamente lo que es la posibilidad de un acuerdo de paz. Mira, Gregory, amigos televidentes, ese acuerdo de paz, ese acuerdo de cese al fuego entre Rusia e Ucrania no va a tener lugar hasta que Donald Trump, no digo el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump fije una actitud frontal frente a Vladimir Putin, de presión permanente frente a Vladimir Putin y que de alguna manera tanto Estados Unidos como la Unión Europea le garanticen a Ucrania el abastecimiento necesario en términos bélicos para que Ucrania pueda mantener a raya a Vladimir Putin. Porque si Rusia no se siente presionada desde el punto de vista interno, me refiero a deterioro de su situación económica, presiones de sus habitantes por algún tipo de naturaleza, Putin va a seguir inclinado hacia la guerra porque ese es su espíritu, esa es su cultura. Su cultura es imperialista, él entiende que Ucrania no es que debe ceder esos terrenos. En algunas ocasiones ha dicho su intención de tomar completamente a Ucrania. Y entonces yo pienso que el problema parte de ahí, el problema es ahí. Mientras no haya una determinación de Estados Unidos de que realmente apoya a Ucrania y que está frente a Rusia, la determinación de Putin para llegar a un acuerdo de paz siempre tendrá un pretexto. Siempre habrá un pretexto porque Putin quiere prolongar la guerra. Bueno, la situación es complicada, es compleja. Si no fuera así, se hubiera definido esto hace meses, hace ya quizás un año, quizás 2 años. Ojalá el encuentro de hoy en la Casa Blanca entre ambas personalidades sirva para algo. Sin embargo, reitero, lamento muchísimo la pérdida de vidas que cada día se producen por una irracionalidad de seres humanos. Es posible que entre los tres se resuelva todo. Es posible que entre los dos, Putin y Zelensky, también se resuelva todo. Hay uno bueno, hay uno malo, no sé, podría ser que sí, podría ser que no. Pero lo que sí hay es una situación de hecho que se cobra una sola vida, vale para que nada de esto se hubiera producido y son miles las vidas que se pierden. Mire, Donald Trump se ha reunido con los dos y posiblemente él tenga el termómetro de cómo están los ánimos de uno contra claro otro. Que lo tiene, claro que lo tiene. Él lo tiene, porque a medida que el conflicto se alarga, se alarga, va generando una situación que pasa ya del término militar político a lo personal. Eso es lógico y es natural. Pero yo insisto que... Por eso es que él dice que es un odio tremendo que hay entre Zelensky y Putin. Sí, pero ese odio nace precisamente porque Putin se ha empeñado en mantener el conflicto, poniendo condiciones que para Ucrania son imposibles de cumplir. Imposible de cumplir, so pena de admitir que pierde la guerra y so pena de comprometer una parte importante de lo que es su territorio. Es decir, yo pienso que ahí es que nace realmente ese conflicto personal a que Trump hace alusión, pero yo no lo reduzco, esa situación entre Ucrania no lo reduzco a un conflicto personal. Es un conflicto geopolítico, como lo han demostrado los hechos, y es una guerra abierta entre dos países. Entre dos países, una potencia militar que ya tiene prácticamente 5 años peleando contra una de las que fue sus provincias y hasta ahora no ha podido obligarla totalmente. Y entonces eso también genera algún tipo de animadversión hasta Putin, porque Putin debería preguntarse cómo es posible que nosotros, siendo uno de los principales ejércitos del mundo, solamente hemos podido conquistar un poco más del 20% de ese territorio a causa de un costo enorme, a causa de miles y miles de muertos, de soldados muertos, porque Ucrania no tiene
el mismo permiso, el mismo nivel de operación que tiene Rusia contra Ucrania, que la bombardea de manera indiscriminada. Ucrania no puede hacer eso contra Rusia, no puede mandar indiscriminadamente bombardeo a poblaciones rusas porque se lo tienen prohibido sus propios aliados. Guardando las distancias, Estados Unidos-Vietnam, guardando las distancias y si vale la comparación, pero se pensaba que esta refriega cuando inició febrero 2022 iba a durar apenas 2, 3 semanas. Ahora, ¿usted se imaginaba, por ejemplo, que ya desaparecida la Guerra Fría, Estados Unidos sería el sostenedor de un gobierno de facto, de un gobierno ilegítimo? Porque lo que está ocurriendo en Venezuela llama mucho la atención. Es decir, que Trump va a recibir en la Casa Blanca a Delcy Rodríguez, que encabeza un gobierno de facto, un gobierno ilegítimo desde sus inicios, porque desconoció unos resultados electorales que eran adversos. Pero Mira, la razón usted la tiene, el mismo Trump lo dijo ayer. Trump dijo ayer, Venezuela va a recibir en estos próximos meses más ingresos petroleros que todo lo que ha recibido en estos últimos años. Específicamente mencionó, en los próximos 6 meses recibirá más dinero, más recursos que los recibidos en los últimos 20 años. Sí, porque yo estoy manejando esa comercialización de ese petróleo venezolano. Hace 3 días, Delcy Rodríguez informaba al pueblo venezolano, ya tenemos en banco el monto de $300 millones que hemos recibido por parte de Estados Unidos. Que en el gobierno de Maduro no se veían esos recursos, no se sabía dónde iban. Entonces, ya la perspectiva, la manera de cómo se mira la situación va posiblemente cambiando radicalmente, tanto de la cúpula que se mantiene, que es la misma, ilegal, dictatorial, para mí es lo mismo que cuando estaba Maduro, pero también en la población se va escuchando que ha empezado el árbol a dar frutos. $300 millones es una cantidad exorbitante, decir que está en banco por parte de la autoridad venezolana. Ahora bien, lo que se está haciendo en el caso que tú mencionas de Rodríguez ir a la Casa Blanca hoy, Trump está haciendo un manejo económico diplomático de la situación de Venezuela. Está haciendo lo que considera hacer y lo está haciendo sin mayores inconvenientes. Mire, Manuel, Gregory, es que Venezuela es un país intervenido, es decir, ahí nadie se llama engaño. Mire, la semana no de pasada, la manera peculiar que se estila, que se tenía como parámetro, decir, pero en la práctica se está haciendo lo que Estados Unidos define. No hay una intervención militar per se, pero hay un gobierno doblegado, sumiso a las decisiones que emanan de los Estados Unidos. Obediente, como yo siempre digo, con la bota puesta en el cocote. Pero te voy a decir una cosa, la semana pasada llegó a Caracas un equipo del Departamento de Estado, el primer equipo formal del Departamento de Estado, que está ya hablando directamente con el gobierno de Delcy Rodríguez sobre la apertura de embajadas, porque se cerraron las embajadas tanto de Washington como de embajadas nuevamente en Caracas y Washington. Y entonces uno ve que Delcy Rodríguez ha comenzado a cambiar ministerio, a cambiar varios ministros, lo está sacando. Todo el que es cuestionado por los Estados Unidos, solamente falta Rodríguez, el hermano de ella, y Diosdado Cabello. Pero todo el que es cuestionado por Estados Unidos está siendo sacado del gobierno de Delcy Rodríguez. Y esa operación desde el punto de vista económico que ha hecho Delcy Rodríguez son realmente planes esbozados de Washington. ¿Qué es lo que Washington probablemente le ha dicho? Mire, Venezuela tiene que corregir esa situación de inflación que tiene. ¿Cómo? Bueno, ustedes tienen de alguna manera que quitarle presión a la moneda norteamericana, es decir, para que no haya ese cambio tan brusco entre el bolívar y el dólar. Entonces, Delcy Rodríguez dice que esos ingresos petroleros, está hablando de $300 millones, ingresarán al sistema bancario de Venezuela para quitarle presión
quitarle presión al mercado cambiario y de esa manera ir combatiendo los niveles de inflación. Y eso a mí me parece que nace precisamente de recomendación norteamericana. Ayer en la Organización de Estados Americanos, el representante de Estados Unidos dice: nosotros tenemos identificado 1.000 presos políticos en Venezuela y Venezuela tiene que liberarlos a todos, eso lo dijo concretamente. Ya ese mensaje, aunque se dijo en la OEA, pero ya ese mensaje lo conoce el gobierno de Delcy Rodríguez y ha ido a cuentagota liberando presos políticos, pero lo pondrá todo en la calle, porque esa ya es una instrucción de Washington. Y este encuentro en la Casa Blanca será para definir ya políticas un poco más concluyentes. Claro que es sí. decir, el tiempo que esta situación va a permanecer en Venezuela, porque no pienso que esto puede durar para siempre, si comprometer a Venezuela a soportar esta situación hasta que culmine el mandato que se autodefinió Maduro, me parece una cosa ilógica. A Venezuela no ha retornado un solo dirigente político, ni ha retornado tampoco un solo ciudadano, porque de lo que se fueron, de los 7 millones que se fueron, porque este régimen no le merece confianza. Cuando tú tienes una situación no muy agradable o indefinida con una persona y decides visitar su casa, pues cuando termina esa visita, normalmente la persona sale agradada, porque en la casa te brindan un almuerzo, te brindan atención, te brindan afabilidad, te brindan el sentir, el vivir de una vivienda, de una casa, como huésped distinguido. Entonces sucederá así, es lo que pienso va a suceder con Delcy Rodríguez visitando la Casa Blanca. Le dirá nuevamente que ella es una persona simpática. Sí. Entonces, al salir de la Casa Blanca... simpática, no fantástica. Fantástica. Sí. Veremos a Delcy Rodríguez atenuar las relaciones con Estados Unidos. Ella ha sido fuerte en los pronunciamientos hacia la nación del norte, y el hecho de que ya ella gestionó ir a la Casa Blanca, pues entonces será seguir suavizando la relación extrañísima, específica, que ella tendrá que justificar en su momento ante Nicolás Maduro, aún sea en la distancia. Pero poco a poco el nombre de Nicolás Maduro irá palideciendo en la dictadura que continúa dirigiendo Venezuela. Y finalmente sería interesante conocer la opinión de los izquierdistas del patio, sobre todo porque antes defendían a Maduro por esa posición antiimperialista que mantenía Maduro. Entonces habría que ver qué dicen los izquierdistas del patio, pero también los izquierdistas de la región, sobre ese nuevo desempeño, ese nuevo proceder de Delcy Rodríguez. Bueno, interesante. Mañana será un momento también interesante para seguir dilucidando y analizando estos hechos. Les esperamos mañana a la misma hora, a las 7 tempranito. Hasta entonces.